Ese IR se confunden. Hay otra IR que es el índice de refracción, ¿ya? Que tiene otra característica. También es infrarrojo, pero tiene un amplio, un rango de absorbancias diferentes, ¿ya? El índice de refracción tiene otras características. En este caso, nosotros vamos a hablar solamente de lo que es infrarrojo. Entonces, ¿qué vamos a tener nosotros aquí? Dentro de las características del infrarrojo es un método analítico instrumental. ¿Ya? ¿Por qué? Porque se utiliza un instrumento, equipo infrarrojo, para que puedas hacer la detección de determinados elementos. Este infrarrojo también va a determinar espectroscopía, conjunto de señales espectrales que te va a identificar con el análisis infrarrojo en un determinado analito. ¿Claro? ¿Claro está ahí? Utilizas como primer parámetro el infrarrojo. Así como antes utilizábamos el UV, ¿no? La luz UV, ultravioleta, como también encontramos el equipo espectrofotómetro de absorción atómica, donde verificamos al átomo. En este caso, la espectroscopía, ¿a qué identifica? El infrarrojo. Recordemos un poco de nuestras teorías pasadas. Para entender la técnica de espectroscopía, ¿qué necesitamos? ¿Qué dice aquí? Por favor, ¿alguien? Fuente de luz. Fuente de luz, perfecto. ¿Qué más? ¿Qué La más? muestra y Una muestra y un detector. Un detector, perfecto. Una fuente de luz, una muestra y un detector. En este caso, la fuente de luz, ¿qué es lo que me va a irradiar? ¿Qué tipo de luz? ¿Qué tipo de luz? ¿Qué tipo de luz me va a dar? infrarrojo. Infrarrojo, perfecto, muy bien. Si sabemos nosotros interpretar muy bien qué tipo de luz es lo que nos va a dar cada uno de estos equipos, vamos a poder identificar qué tipo de análisis nos vamos a realizar. ¿Ya? Perfecto, hasta ahí. Eso también, el espectro electromagnético, en la clase pasada lo hemos visto, ¿no? ¿Qué características necesitamos para identificar cada uno de ellos? Hay algo que no les mencioné también. Cada una de estas características tienen temperaturas en las cuales los objetos donde se va a irradiar la longitud de onda es más intensa. Eso quiere decir que hay lugares donde se van a incrementar la temperatura de acuerdo a las características del equipo o del analito que le voy a utilizar. ¿Se recuerdan que yo les decía que cuando utilizábamos el espectro UV, necesitábamos tener mucho cuidado por la radiación que esto producía y en algunos casos afectaba la vista? ¿Sí? ¿Se recuerdan la clase pasada? A ver, levanten la mano los que ¿se recuerdan? ¿Sí? Sí, muy bien. Entonces, como se recuerde, gracias Justin, gracias Juguito de Fresa, como se recuerdan ustedes, tenemos que tener bastante cuidado. En este caso, el espectro infrarrojo también tiene que tener un cuidado mayor, ya que la temperatura es muy baja, la temperatura es muy lesiva, ¿no? Y genera alteraciones en el ser humano. Entonces, si ustedes se dan cuenta, cuando decían, pues, no están apuntando esos láseres a la vista y las personas quedan ciegas, sí, porque
Es una incidencia de luz muy fuerte. Así es que hay que tener bastante cuidado con el equipo. ¿Qué diferencias? Acá es lo que vamos a entender un poco mejor. A ver, la definición de espectroscopía infrarrojo cercana. ¿Qué nos dice la UCP? Esta es una terminología que nos da la farmacopea norteamericana. A ver, Angie, ¿puedes leer lo que nos dice en esta diapositiva, por favor? Ya. Espectroscopía en el infrarrojo cercano. Introducción. La espectroscopía en el infrarrojo cercano, NIR, por sus siglas en inglés, es una rama de la espectroscopía vibracional que tiene muchos principios en común con otras mediciones espectroscópicas. La región espectral del infrarrojo cercano incluye dos subintervalos asociados a detectores usados en el desarrollo inicial del instrumental NIR. La longitud de onda corta, región de Herschel o región de silicio, se extiende aproximadamente de 780 a 1100 nanómetros. 12.821 a 9.000 centímetros menos 1. Y las longitudes de ondas más largas, entre 1.100 y 2.500 nanómetros, comprenden la región tradicional del NIR, sulfuro de plomo. Los espectros de las aplicaciones de la espectroscopía NIR se presentan tanto en unidades de longitud de onda como en número de onda, como es el... Ya, claro, hasta ahí nada más, en números de onda. Entonces, ¿qué es lo que nos da a diferencia del equipo V? Me voy a pasar de frente hacia esta gráfica. Ustedes se recuerdan que en el espectro V tenemos una tendencia de medir absorbancia y número de ondas. ¿Se recuerdan? ¿Sí? Eje X, eje Y, ¿no? Absorbancia y número de ondas o longitud de onda que vamos a determinar. Hay características en las cuales nosotros medimos. Muy bien, eso es un espectro V. ¿Qué nos da un espectro infrarrojo? También nos da una lectura, en este caso, como dice, en la parte superior, nos dan nanómetros, ¿ya? Y transmitancia. La diferencia del UV al infrarrojo es donde aquí calculamos específicamente la transmitancia, más no la absorbancia. ¿Ya? Esa es una diferencia muy clave en la identificación por infrarrojo. ¿Qué más te dice? Espectroscopía infrarroja, por favor. A ver, ¿quién está más aquí? Angie. La otra Angie. De Juguito de Fresa. Por favor, lee lo que dice aquí, en concepto. Dice, esta espectroscopía se fundamenta en la absorción de la radiación infrarrojo, ¿eso es, profesor? Infrarrojo, sí, sí. Por las moléculas en vibración. Una molécula absorberá la energía de un haz de luz infrarroja cuando dicha energía incidente sea igual a la necesaria para que se dé una transición vibracional de la molécula. Es decir, la molécula comienza a vibrar de una determinada manera gracias a la energía que se le suministra mediante luz infrarroja. Muy bien, gracias. Entonces, ¿qué es lo que te da a diferencia del tradicional UV? En UV se identifica la capacidad que tiene un analito en absorber la luz ultravioleta, ¿no? Y de acuerdo a esa absorbancia de la luz ultravioleta, cuantificamos un elemento. En este caso, es la capacidad que tiene cada elemento químico en formar una excitabilidad o una vibración de acuerdo a la intensidad de longitud de onda que administra
la luz infrarroja. Y ustedes dirán, ¿cómo es esa función vibracional? Cada uno de los elementos, ustedes se recuerdan los acordes, los acordes de guitarra, ¿no? Do, re, mi, fa, sol, la, si, ¿no? Son las convencionales. Pero tenemos nosotros un do sostenido, un fa sostenido, un do, sol mayor, un la menor. Entonces son derivados, todas derivan de una sola nota, de un do, de una re, de un sol, de un la, todos derivan de ellos, solamente que hay un tipo de variación y un tipo de sonido que varía de acuerdo a las características, pero también varía de cómo yo les doy el efecto. Pongo un dedo en uno de los trastes, bueno, trastes le dicen al mango de la guitarra, doy una determinada, un determinado espacio, ¿no? Y cada uno de esos espacios que se dan en esas características, ya se hace se realiza un acorde diferente, ¿no? Un acorde diferente. Entonces, eso ustedes, cuando hacen ese cambio, ¿no? En cada una de del traste de la guitarra, pueden cambiar el sonido. De la misma manera, ¿no? Cuando uno incide una cantidad de luz infrarroja, el que nos va a dar el sonido o el que va a generar la vibración es el grupo funcional de un determinado componente. Escuchen, el que va a dar la identificación de cada uno de estos elementos va a ser el grupo funcional que tiene dicho elemento. Y el grupo funcional no solamente se basa a uno solo. Puede ser que dentro de estas características haya muchos grupos funcionales. Como por ejemplo, a ver, ¿cuáles son los grupos funcionales que nosotros conocemos tradicionalmente? Acetona, meladina, acetonamida. Grupos acetona, ¿no? Grupos cetónicos, ¿qué más? Las amidas. Amidas, ¿qué más? Sulfonamidas. Perfecto, ¿qué más tenemos? ¿El éster? ¿Cuál? ¿Ésteres? Ésteres o éteres también, perfecto. ¿Qué más tenemos? ¿Cuál más tenemos, Gaby? Ácido carboxílico. Ácidos carboxílicos. ¿Qué tenemos más también como grupos funcionales? Los carbonos, ¿se recuerdan? Carbonos de un enlace, doble enlace, triple enlace. ¿Sí? Sí, pero ¿Alguno más? ¿Algunos más? las no, ¿es teoría? También tenemos los grupos bencénicos también, ¿no? Los grupos bencénicos, los anillos bencénicos, que también son grupos funcionales. Bueno, no son tanto grupos funcionales, los grupos funcionales son los sulfuros, pero también están unidos pues con doble y triples enlaces de carbono, pues, ¿no? Entonces, como tenemos cada una de esas características, cada uno de esos grupos funcionales te va a dar una determinada lectura. Entonces, esos grupos funcionales, si yo identifico cuáles son esos grupos funcionales, también puedo identificar qué tipo de elemento es el que estoy analizando. ¿Ya? Entonces, se realiza de acuerdo a la vibración de cada uno de estos grupos funcionales. Entonces, va a haber un proceso de vibración, de tensión y de flexión. En algunos casos, te van a dar una vibración de tensión porque uno de ellos va a regresar o va a enlongarse, va a crecer. O sencillamente que dos de estos dos enlaces va a ampliar su tamaño. Vibración de flexión es que van a moverse de un sitio para otro. Pueden ser hacia adelante, hacia atrás, entre sí, ¿no?
depende de la fuerza de plano, perdón, fuerza del plano, o depende de la torsión del plano. Positivos, negativos, positivo, negativo. ¿Ya? Entonces, de acuerdo a ese tipo de vibración, es lo que vamos a determinar el grupo funcional. ¿Claro hasta ahí? ¿Sí? ¿Está todo claro? A ver, dígame, ¿alguien levantó la mano? Justin. Sí, por favor. Sí, una consulta. Ah, he, leído que cuando hay una frecuencia, una que la longitud de onda es menor, y cuando hay una frecuencia menor, la longitud no. Cuando hay una frecuencia mayor, la longitud de onda es menor, y cuando la frecuencia ya es mayor, la longitud de onda es menor. ¿A qué se debe eso, profesor? Depende de la excitabilidad que tiene el elemento. Y eso lo vamos a ver en las gráficas. Cuando hay por ejemplo, los doble enlaces, ya, sobre todo cuando es carbono y oxígeno, tienen una mayor vibración, a diferencia del carbono-carbono. ¿Y por qué hay en eso? A ver, ¿por qué creen ustedes que un doble enlace carbono-carbono, a diferencia de un doble enlace carbono-oxígeno, haya una mayor vibración? ¿Por qué creen ustedes? ¿Los electrones? ¿La electronegatividad? Muy bien, puede ser electronegatividad. ¿Qué más? ¿Qué más? Carbono es positivo, oxígeno es negativo, ¿no? ¿Qué más? Dime, Justin. Debe ser ese porque el oxígeno como puede formar los puentes de hidrógeno, podría ser. No estamos hablando ahorita de hidrógeno, estamos hablando solo de oxígeno con carbono nada más. Pero sí, también podríamos decir que el oxígeno es muy fácil de dar electrones, ¿no? Porque recuerden que también su peso molecular del oxígeno es 16, si no me equivoco, ¿no? A diferencia del carbono que es 4, ¿no? Y 4 más 4, la sensibilidad o la vibración va a ser un poco más baja, pues, ¿no? En un doble enlace, a diferencia de un carbono-oxígeno, que una vibración mayor. Entonces vamos a tener este tipo de vibración, ¿no? Positivo, negativo. Entonces va a ser un poco más de flexión, ¿no? Este tipo de flexión, ¿no? Donde se va a alongar, se va a crecer más, va a crecer un poco más este tipo de vibración. Entonces, va a deber de cada uno de los grupos funcionales la capacidad de poder dar una respuesta. Y ahí depende del tipo de elemento que vamos a analizar. Eso lo vamos a ver con el tiempo, en esta clase. Y diferencias, por favor, ojo, recuerden esto. El infrarrojo está dividido en 3 escalas: infrarrojo cercano, infrarrojo medio y infrarrojo lejano. Nosotros usualmente trabajamos en el infrarrojo medio, ¿ya? Que va desde los 400 centímetros menos 1 hasta los 4000 centímetros menos 1. Se puede ampliar si hay procesos analíticos específicos para determinar ese tipo de longitudes de onda. Nosotros, en este caso, vamos a dividir el espectro infrarrojo en 2 partes, ¿ya? Uno, donde determino el grupo funcional, y otro donde determino la huella digital. Nosotros todos somos seres humanos, ¿cierto? ¿No? Uno de características diferentes, un poco más blanco, el otro un poco más trigueño, pero todos somos seres humanos. Ese es nuestro grupo funcional, ¿no? ¿Tenemos diferentes características? Sí. Entonces, nos denominamos y estamos dentro de un grupo funcional como seres humanos. Pero como huella digital, ¿qué es lo que nos diferencia de una y otra persona?
¿Qué es lo que nos diferencia entre una y otra persona? ¿Qué creen? Vamos a un ejemplo más claro. A ver, el ADN. El ADN. ¿Qué tipo de proteínas se encuentran en el ADN? Recordando un poco de bioquímica. ¿Alguien por ahí? ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Se recuerdan ustedes de las proteínas esenciales? ¿Sí? ¿Alguna proteína esencial? Bueno, para que todos nos podamos dar cuenta, todos tenemos grupos funcionales, todos tenemos proteínas. Si no, no tendríamos ADN. La estructura, cómo están ubicadas cada una de estas proteínas, va a diferenciar de la persona de una frente a otra. Así nosotros tengamos el mismo ADN de nuestros padres, tenemos una característica muy diferente que nos da el, la, ¿cómo le puedo decir esto? La particularidad de identificar a la persona como yo, como Justin, como Luis, como Hugo, como persona independiente, ¿no? Por eso es que dicen que la huella digital, ¿no? De nosotros, la que tenemos, es única. Eso es la que nos caracteriza a nosotros. Por eso tenemos siempre nuestra huellita. Entonces, cada elemento también tiene su huella digital. Hay que saber y diferenciar cuáles son las huellas digitales de cada uno. Es una ciencia el uso del infrarrojo que ayuda siempre a identificar cada uno de los elementos para cuantificar en elementos que tienen una transmitancia muy específica. Creo que ustedes hablé sobre la simeticona. La simeticona es uno de los elementos farmacéuticos que en su cálculo se hace con este equipo infrarrojo. Es uno de los pocos elementos. Hay algunos más, ¿no? Pero que el problema de este equipo es que tienes que identificar esta huella digital. Esta huella digital. Entonces, identificando la huella digital, recién podrías tú dar la característica de elemento principal. Muchos de estos elementos pueden cambiar en su forma, pero cuando ya son progresivos, ya puedes determinar qué tipo de elemento es. Les aconsejo que puedan leer creo que también les mencioné, sobre el equipo NIRAMA, que es un tipo de infrarrojo que se utiliza para identificar elementos, no para cuantificarlos, sino para identificarlos, y es más rápido. Es una pistola para identificar elementos químicos. Cada molécula en la presencia de un infrarrojo, como su huella digital, ¿no? Con respecto a su huella digital, debido a todas las moléculas, debido a todas las moléculas en general, tienen un tipo de vibración. Al tener un tipo de vibración, tienen un tipo de activación específica. Pongamos una recta imaginaria, ¿ya? Pongamos una recta imaginaria. Desde aquí hacia adelante. Esta parte derecha, ¿cómo se denomina? ¿Se recuerdan? Lo dijimos hace un rato. Chicos, ¿están ahí? ¿Sí me escuchan o no? Mm, 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 mm.
esta parte de 1500 para la parte derecha es la identificación del grupo funcional. Y de la parte de la parte derecha es para la huella digital. Este es para la huella digital, ¿ya? Y esto es para el grupo funcional. Grupo funcional. Entonces, usualmente, dentro de los grupos funcionales, cuando son dobles enlaces, se encuentran más o menos entre 1700 a 1500 de identificación. Entonces, si tú encuentras algún tipo de elemento en estas características, en este espacio, como esta parte de aquí, puedes decir que este elemento tiene dobles enlaces. Si encuentras elementos dentro del 1700 a 2800, esta zona de aquí, tienes triples enlaces. Triples enlaces. Y lo que queda aquí, desde los 2800 hasta los 4000, ¿qué sería? ¿Qué sería? ¿Qué faltaría? ¿Enlaces? Exacto, enlaces simples. Enlaces simples, ¿ya? Recuérdense. Entonces, si yo quiero leer un elemento y veo que tiene, digamos, esta parte de aquí. Vamos a hacer un ejemplo. CH3 CH3. Ya vamos a borrar esta partecita de aquí. A ver, vamos a borrar. Vamos a borrar todo esto acá. Vamos a borrar todo esto de aquí. A ver. Pongamos. Vamos a poner aquí. A ver, ¿dónde está un texto? Ya. Vamos a seguir con el plumón. Pongo H2O, ¿ya? Agua. H2O. Tenemos hidrógeno, oxígeno, oxígeno. No, está mal. Es un oxígeno y dos hidrógenos, ¿cierto? Es un hidrógeno y dos oxígenos. No, perdón, dos hidrógenos. Lo siento. Sé que estoy hablando ya. Tengo enlaces simples. ¿De qué espacio a qué espacio tengo que identificar los enlaces simples? De 2800 a 4000 o de 3000 a 4000, toda esta zona. ¿Ya? Si tengo un alcohol CH23-COH. CH2, ya, CH3OH, perdón. CH3-CH2OH, perdón. CH2, acá tendría que tener CH2. CH2. A ver, vamos a borrar primero acá. Se me fue esto. Ya está. CH2.
Y acá tenemos un doble enlace. Acá tenemos un doble enlace. Es OH, ¿cierto? Así es un alcohol. CH3, CH2 o H. ¿Dónde estaría encontrando el doble enlace? En toda esta longitud, en la parte donde está el grupo funcional. De 1700 a 1500. Perfecto, muy bien. De 1500 a 1700. Esta zona es del doble enlace. Doble enlace, enlace simple, triple enlace. ¿Claro? ¿Sí? ¿Está claro esta parte? ¿Alguien no lo entiende? Me estoy deteniendo para poder ingresar, para que ustedes puedan entender. Sofi, ¿estás ahí? No te he podido ver. ¿Ingresó Sofi? No la veo, Sofía. Creo que no llega. Muy bien. Todos están claros, ¿no? Mayeli, ¿está claro? Sí, profesor. Perfecto, ya está. Pasamos a la siguiente. Cada tensión, cada vibración va a depender mucho de la fuerza que tiene cada uno de los elementos químicos. Si, digamos, nos falta una persona es diferente hacia la fuerza de otra persona, de otro elemento químico, la tensión o la flexión va a variar. Entonces, es muy importante identificar qué número de electrón o qué número de elemento es lo que compone cada uno de estos elementos químicos. Siempre para la determinación del espectrofotómetro infrarrojo necesitamos identificar la cantidad de elementos químicos que tiene un determinado elemento. Así es que para este tipo de análisis necesito descomponer todas las características que tiene un elemento químico. Mientras mayor sea la fuerza, va a haber mejor recepción de señal. Mientras menor sea la fuerza, la identificación de este elemento va a ser diferente. Si es mayor la cantidad de elementos, la respuesta en el infrarrojo va a ser más grande. Si es menor, la respuesta va a ser menor. ¿Entendido? Va a depender de la cantidad de elementos que tienen en su cadena. Esto lo vamos a determinar. En la práctica lo vamos a ver mejor, ¿ya? Pero son el tipo de torsión. Lo vamos a revisar mejor en la práctica. Un equipo de infrarrojo es como un equipo UV visible, ¿ya? Es una caja cerrada, donde necesitas una computadora para determinar la cantidad de longitudes de onda que vas a observar, ¿no? Y la respuesta que te va a dar el infrarrojo. ¿Qué diferencia hay o qué tipo de función tendría que realizar para que yo pueda identificar qué elementos químicos tengo en una determinada muestra, su grupo funcional y su huella digital? ¿Qué función tendría que hacer en el equipo para que pueda identificar cada uno de estos elementos? ¿Cómo tendría que analizar? A diferencia del UV, no tanta diferencia, porque también hemos hecho en UV también lo mismo, para identificar la longitud de onda más idónea. ¿Qué tipo de función hemos utilizado en el espectrofotómetro?
Para que hagan su curva de absorbancias, ustedes han utilizado una función en el espectrofotómetro. ¿Se recuerdan? Chicos, ¿se recuerdan? ¿Alguien? ¿Nadie? ¿Nadie se recuerda? ¿Qué tipo de función? Uy, se me va a alcanzar no va a alcanzar el tiempo. ¿Qué tipo de función se utiliza en el espectrofotómetro? Sí. Escríbanlo si no pueden hablar. ¿Nadie? Barrido cromatográfico, chicos. Barrido cromatográfico. Por eso es que se ve constantemente. Barrido espectral. Muy bien. Gracias, Justin. Gracias. Ya es un barrido cromatográfico. Tengo que hacer un barrido, porque en este caso tengo que identificar cuántos componentes tienen cada uno de los elementos. Yo ya no estoy midiendo cuál es la absorbancia adecuada del elemento. Yo no estoy diciendo de la muestra en general, cuánto está absorbiendo. En este caso estoy identificando grupos funcionales, entonces tengo que identificar cada una de las respuestas que me van a dar en este caso. Son conjuntos de instrumentos que se utilizan para, irradiar un espectro de infrarrojo puro, se puede decir, que cumpla la función de análisis. Así es que son un conjunto de celdas o de lámparas que me van a dar para que yo pueda purificar la luz, la incidencia de luz y pueda salir el haz de infrarrojo adecuado. El espectro infrarrojo de transformación de Fourier, ya, es como lo que les comenté, es un conjunto de fuente de luz, ya, que se irradia en el equipo, ya, traspasa la muestra. Este haz de luz tiene que pasar por distintos espejos, ¿ya? Para que pueda dar un barrido cromatográfico adecuado. Estos espejos van a tener que interactuarse entre uno frente a otro y se va a producir la detección. Y la detección, ya les comenté, que es de acuerdo a los grupos funcionales que vamos a encontrar. Acá tenemos una muestra del infrarrojo por Fourier, ¿no? De acá, igual, ustedes dividan esta parte entre de 1500, ¿no? Para arriba, de aquí hacia arriba, ¿ya? Y veamos, si de 1500 a 1700 hemos dicho que hay enlaces, dobles enlaces, ¿no? ¿Qué podemos encontrar en estos dobles enlaces? ¿Qué elemento? ¿La acetona? Tenemos acetato de etilo. Muy bien, acetona. COH, ¿no? C doble enlace O. Perfecto. Si tengo aquí enlace simple, ¿qué tipo de elementos estoy encontrando aquí? ¿Qué tipo de elementos? ¿Un metano? ¿Cuál? ¿Metano y? ¿No? Metano, CH3, CH2, ¿no? CH3 y CH2. Si tuviera una respuesta en este caso, aquí en la parte media,
de los 170 hasta los 300, aquí justo, acá tuviese un piquito, ¿qué estaría viendo? Aquí, si tuviese un pico aquí, ¿Triple enlace? triples enlaces, pero en este caso no tengo triples enlaces. Si vamos a ver algo más específico, aquí podemos identificar que hay una combinación entre carbono, oxígeno y carbono, donde identifico específicamente estos elementos. Ya aquí identifico la huella digital. Es lo mismo que estamos verificando aquí en la parte izquierda, pero ya están zonas identificadas muy puntuales. Este es el equipo donde se hace un scan, ¿no? El infrarrojo, y te va a dar una lectura. Este es un equipo infrarrojo. Usualmente el equipo infrarrojo se utiliza para elementos sólidos, ¿ya? Tiene también un espacio para ver elementos químicos líquidos, como hexano, cetona, metanol, como celdas, así como utilizamos en el UV, pero en este caso, la gran mayoría de trabajos que se realiza es en elementos sólidos. Si ustedes ponen aquí un clic, van a poder identificar cómo es el análisis con infrarrojo en el laboratorio. ¿Ya? Esto también. A ver, aquí, ¿qué es el espectro infrarrojo? Por favor, a ver, Mayeli, lee qué es lo que dice aquí. Mayeli, ¿estás ahí? Mayeli a la 1, Mayeli a las 2. Muy bien. A ver, Gabriela, Sí, profesor. por favor, ¿qué dice aquí en esta parte? ¿Qué es el espectro infrarrojo? Es el registro ordenado y lineal de los valores de transmitancia, como el eje Y de las ordenadas y los números de onda, como el eje X de las abscisas. Ujú. El registro puede variar de formato, absorbancia entre transmitancia versus la longitud de onda, absorbancia entre transmitancia y versus el número de onda, etc. Ujú. Puede variar. Entonces, si yo necesito ver absorbancias, el equipo también me permite identificar las absorbancias. ¿Se recuerdan cómo hacíamos el cálculo para identificar absorbancias? ¿Cuál era el cálculo? ¿Cuál era la fórmula para identificar absorbancia? ¿En porcentaje o...? Ah, no. En este Absorbancia caso es está en porcentaje de transmitancia. Cuando yo quiero ver absorbancias nada más, ¿cómo saco la absorbancia? la concentración molar multiplicada por la absorción molar y eso se multiplica por la longitud de la admitancia de la longitud, digamos, de la celda, bueno, en sí. Ya, eso es para medir. Pero en el caso de la transmitancia, teniendo transmitancia, ¿cómo saco la absorbancia? ¿Se recuerdan? La última Es clase lo este, hicimos. es 10, 10 elevado a la menos absorbancia, Para sacar la transmitancia. Muy bien. Es 10 a la menos absorbancia. menos la absorbancia. Por favor, recuérdense, ¿ya? Esto es muy importante que se recuerden. El propósito principal del infrarrojo por transformación de Fourier es la determinación del grupo funcional.
Por lo tanto, la identificación de la sustancia. ¿Entendido? Justin, por favor, repite lo que dice aquí. ¿Cuál es todo, profesor? Todo. Ya. El propósito principal de la espectrometría infrarrojo por transformancia de Fourier es determinar los grupos funcionales y por lo tanto la identificación de sustancias. Muy bien. A ver, Mayeli, de nuevo. Mayeli, ¿estás ahí? Dime, profesor. Por favor, repite esta parte, la que leyó Justin. Ay, no escuché, profesor. Ya repite lo que estás viendo ahorita, desde la primera parte. El propósito principal. Ya, el De ahí. propósito principal de un F, ¿qué es? Ya, FTIR, de un FTIR, espectroscopía infrarroja por transformada de Fourier, es la determinación de grupos funcionales y por lo tanto la identificación de sustancias, debido a que perfecto, perfecto. Hasta ahí nada más. Hasta ahí nada más. Por favor, entiendan, ¿ya? Es la identificación de grupos funcionales, por lo tanto se identifica la sustancia. La suma de estos grupos funcionales me va a determinar la sustancia que voy a analizar. Longitud de onda, a ver, vamos a ver, todavía tenemos tiempo, sí, muy bien. De nuevo, dividamos esto desde 1500 hacia 1700. ¿Qué tipo de longitudes de onda encuentro aquí? ¿Qué tipo de enlaces? ¿Qué tipo de enlaces? Doble. Dobles enlaces. De 300, de 280 hacia 200. ¿Qué encuentro aquí? Triples enlaces, perfecto. Y de 280 para adelante, magnífico. Entonces, más claro que el agua no va a poder estar. ¿Ya, chicos? Hay ejemplos que necesitamos de repente revisarlo, lo vamos a ver en nuestra práctica, pero necesitaba que ustedes lo vieran. Por favor, revisen la tabla de referencia para que vean de qué longitud de onda más o menos es adecuada. ¿Ya? Aquí están algunos elementos. Ojo, lo hemos visto solamente desde esta parte del grupo funcional. También hay lecturas a nivel de la huella digital, más o menos. ¿Ya? Por favor, lean su diapositiva de nuevo. Traten de verlo. Si dice carbono, oxígeno y carbono en esta parte, no se ve el doble enlace. Entonces, ¿qué parte estoy determinando? Descompongan el acetato de etilo. CH3, C, si es CH3 es C, carbono, enlace simple, hidrógeno, 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 ¿cierto? Esta parte, lo más sencilla, esta parte de aquí, es solo esta parte, que dice que es carbono, oxígeno, carbono, hidrógeno, hidrógeno, y aquí hay un doble enlace, oxígeno. Entonces, la huella dactilar o el grupo funcional, en este caso, ¿qué grupo es esto? ¿Qué grupo es esto? El éter. Éter, muy bien, el grupo éter está bien identificado entre los 1000
1200 y los 700. Y este es la huella digital de este elemento, el grupo éter. Revísenlo, por favor. Chicos. Este taller de lectura se los voy a pasar por el grupo para que puedan identificar. Pequeños ejemplos para que puedan ver. Ya, chicos, eso es